a apagar los celulares. Carolina ya es una suerte de clásico en mis presentaciones. Tengo el enorme honor de que me haya presentado, vamos por el tercero, el cuarto, y vendrán más. Si no te aburrís. Y bueno, Carolina es historiadora y es directora de Relaciones Internacionales del Departamento de Historia o de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Así que la palabra la tiene ella, te escuchamos. Somos todos ellos. Bueno, buenas tardes. Estar aquí presentando un nuevo libro de Diego en realidad me hace caer en la cuenta que este 2017 pasó rapidísimo, porque parece que todavía seguimos escuchando las repercusiones del feminicidio del Hotel del Prado. Pero bueno, de verdad que es un gusto para mí estar acompañando una vez más a Diego en la presentación de un nuevo libro, en este particular entorno, en esta casa llena de mística y de religiosidad, como es la casa de Zorrilla de San Martín, y que en cierta medida nos ayuda ya a ir introduciéndonos en este túnel del tiempo hasta el siglo XIX, porque Zorrilla también fue un hombre del siglo XIX. Y en este caso estamos ante un libro cuya trama es muy atractiva y creo que ya es parte del oficio de Diego encontrar historias atractivas y meterse de lleno en ellas, y creo que hace bien, y en esta en particular, porque yo cuando comentaba con algunos colegas que estaba leyendo este libro, bueno, resulta que todo el mundo conoce el largo romance, pero en realidad de los pormenores nadie está enterado. Entonces me parece que haces muy bien meterte en esta historia e ir con cierta profundidad sobre ella. Grosso modo es la larga historia de amor, este largo romance entre Julio Herrera Llobes, que fue presidente de la República en 1890, el dandy, el seductor, el hombre culto, el estratega, y Elvira Reyes, una mujer de la sociedad burguesa del Montevideo del siglo XIX, y una mujer encorsetada en los cánones culturales de esa época. Pero este es el anuncio macro de la historia, porque en realidad, como ya es habitual en los trabajos de Diego, esta historia, este tema macro, nos permite en realidad afinar el lente de observación y poder llegar hasta la cotidianeidad de los personajes, hasta poder escuchar el ruido del carruaje que lleva al presidente al cabildo a tomar posesión de su cargo, o el ruido del carruaje que lo lleva todas las tardes hasta el Prado a visitar a su novia, cotidianidad que nos lleva a sentir sabores como los cartuchos de dulce de leche de la confitería Giralda, que supongo que deben ser nuestros cañones de dulce de leche, deben ser los mismos, o identificar lugares como esa ciudad vieja y esa ciudad nueva que empezaba a despuntar que recién veíamos. Y entre esta tensión, entre lo macro y lo micro, es que yo les voy a comentar dos aspectos básicamente que me llamaron la atención en el libro, solo dos para no aburrir al auditorio. El primer punto que a mí me gustaría señalar, bueno, tiene que ver con mi oficio, con el oficio de historiadora, que es lo que hago por suerte, mucho tiempo en el día, porque ustedes saben que si no la gestión a uno lo enloquece. Y por suerte hago mi gestión en la oficina internacional, pero también dedico muchas horas a la investigación. Y decía que el primer punto que me llama la atención tiene que ver con las fuentes, con algunas de las fuentes que aparecen en este libro, y en particular me voy a referir a las cartas. Cartas algunas que provienen del Museo Histórico Nacional, del archivo de Herrera Llobes, y algunas otras cartas
que el autor inteligentemente coloca, porque no son cartas que pertenecen a los autores principales, pero sí, a los protagonistas principales, pero sí a protagonistas colaterales que también ayudan y enriquecen el relato principal. Algunas cartas que provienen de un archivo particular, del archivo de otro expresidente, de Luis Alberto Lacalle, y como dice el autor, cartas transcritas por Hortensia Herrera de Lacalle. Y a mí ya ahí se me disparó otra historia, capaz que nos podés contar algo de Hortensia transcribiendo las cartas de sus abuelos, porque las cartas que aparecen en el libro son las cartas que Juan José de Herrera le escribía a su esposa Manuela de Quevedo, los padres de Luis Alberto de Herrera, cuando Juan José estaba junto con Herrera y Oves en la barca Puch, exiliados allá rumbo a Cuba. Esas cartas tienen un valor muy significativo y calculo yo que aparecen a luz por primera vez. Pero bueno, luego capaz que algo nos puede comentar. Entonces, las cartas. Y en el inicio del libro hay una reflexión que Diego le atribuye a Julio Herrera en un diálogo que él mantiene con Raúl Montero Bustamante. Montero Bustamante escribió la estampa de Julio Herrera en un libro muy, muy bonito que tiene descripciones de varios personajes, y en ese diálogo Julio Herrera le dice a Montero Bustamante: recuerde esto que le voy a decir, la soledad y el silencio son los mejores aliados del olvido. Y esto es verdad, hasta que aparece un investigador, ¿no?, que da voz y rescata del olvido a todas esas vivencias, que es lo que ha ocurrido. Y este trabajo del investigador con la fuente, que es el más apasionante de lo que hacemos, es también el más riesgoso, porque yo creo que podríamos detenernos a pensar si frente a estas cartas o cualquier otro documento, pero estas cartas sobre todo que están cargadas de sentimiento, el investigador puede efectivamente hablar en el lugar del otro. El autor se pregunta al inicio cómo entender a sus protagonistas, y esa pregunta es el desafío permanente del investigador frente a la fuente. Sin ánimo de complejizar para nada, pero esta cuestión me remite a ese asunto, a esa tensión entre tiempo y narración que tanto ha preocupado a los intelectuales, de la talla, por ejemplo, de Paul Ricoeur, en donde básicamente, y cometiendo un asesinato al pensamiento filosófico de Ricoeur, que le pido disculpas, pero bueno, en este sentido, Paul Ricoeur entonces plantea que la narración, es decir, que el tiempo pasado existe en la medida en que es narrado por el investigador. Y el investigador crea una suerte de tiempo histórico que es el que en definitiva le permite acercarse a un determinado acontecimiento. En otras palabras, la narración toma el lugar del pasado y se presenta como si fuera. En este ejercicio, el investigador toma el lugar desde la perspectiva de quien se imagina en una situación que no ha presenciado. El medio que le permite al investigador esta práctica son las huellas, son las fuentes, son los documentos. Es decir, esas puertas de acceso que luego le permitirán relacionar sus construcciones con el pasado. Pero ¿es posible alcanzar el conocimiento del pasado poniéndose en el lugar del otro? Hay autores que entienden que ni siquiera es posible ocupar ese lugar, ya que siempre se conoce desde la aplicación de las propias experiencias y visiones. En cambio, hay otros autores que entienden que sí,
que se hace experiencia del otro, pero sabiendo siempre que hay aspectos que el historiador o el investigador no puede controlar, que hay una extrañeza del otro al cual nunca se puede acceder. Por eso, la narración histórica nunca es un retrato del pasado. El documento, las cartas, como yo decía, nos enfrentan con lo que alguna vez fue, y esto nos genera cierta incomodidad interna porque tenemos la certeza que ese pasado que nos descubre todas esas fuentes son una cantera inagotable del conocimiento. Y ahí los investigadores nos sentimos como en un estado perpetuo de deudor insolvente, de deudor con el pasado, del deudor con los muertos, que son con los que dialogamos permanentemente los investigadores. Y en esta especie de vacío que sentimos, Ricoeur un poco nos tranquiliza porque dice, bueno, él habla de la posibilidad y la legitimidad de acceder a la imaginación. Y créanme que no solo el investigador periodístico apela a la imaginación, sino que también los historiadores lo hacemos frecuentemente. Entonces, es esa tensión que establece si es que podemos hablar desde nuestro presente en el lugar del otro, si es que realmente como investigadores nos podemos poner en los zapatos del otro. Y si yo me pongo los zapatos del otro, lo primero que tiene que hacer lo primero que hace el otro es sacárselos. Y entonces ya con eso ya se está despojando de ciertas cuestiones que yo al ponérmelos voy a desconocer. Obviamente que estas son preguntas abiertas y que tendrán tantas respuestas como investigadores se enfrenten a la fuente. Pero a mí me parecía interesante traerlo hoy justamente porque se tratan de cartas cargadas de sentimientos, de emociones, de un montón de cuestiones que me parecen que ameritan decir, uno puede llegar a la esencia de Elvira Reyes o de Julio Herrera en cuanto a estas cuestiones que aparecen allí. El otro tema que me parece interesante comentar, ya un poco más aterrizado, no tan así abstracto, tiene que ver con la riqueza del escenario donde transcurre la trama, en donde por un lado hay una escenografía y hay unos personajes. De la escenografía yo podría nombrar un montón de decorados, algunos los vimos recién en las imágenes que nos mostraron. Y son decorados que atraviesan todo el libro, ¿verdad? La ciudad vieja, la ciudad nueva que empezaba a despuntar, esas zonas aledañas como el Prado, Pocitos todavía ni aparecía en la escena, pero de todos esos decorados, coincidentemente con lo que acabamos de ver, yo me gustaría detenerme en particular en lo que Diego define como el palacete en el que se cocinaban los asuntos políticos. Esto es la casa de la calle Canelones. Esa casa, justamente, esa casa es esa huella que yo decía recién que nos permite acercarnos a aquello que en algún momento fue. Y esa casa fue testigo privilegiado de buena parte de la historia del siglo XIX de nuestro país. Y fue testigo de ese periodo del Uruguay en el que los historiadores se refieren como se consumía la europea, pero se producía la uruguaya, que en términos concretos era una balanza comercial terrible que después, todo aquello colapsó. Una casa en la que se codeaban ministros con banqueros, diplomáticos con periodistas, legisladores con hombres de negocios, los dandis, los principistas, los candomberos, los desterrados de la barca Puch, liberales, católicos, veteranos de las guerras pasadas. Una casa por donde, otra vez la imaginación, ¿verdad? Allí se cocinaron muchas cosas. Y una casa que también va como mostrando la decadencia de una época. Y vinculado con esto, lo otro que a mí me gusta destacar de ese escenario son los personajes. Y acá tenemos en la figura de Julio Herrera Llobes, el personaje central,
se concentra eso que Enrique Arocena Olivera, en un libro que ya tiene un tiempo, definió muy bien como el desgaste de las levitas. Porque efectivamente las peripecias políticas y económicas que ustedes leerán, pasó el protagonista, dan cuenta en definitiva de una decadencia del patriciado letrado montevideano del siglo XIX para dar paso a otra realidad, a la realidad de la emergencia de las clases populares, a la emergencia de los sectores medios, y ahí el contrapunto con Valle y Ordóñez es fundamental. Julio Herrera Llobes y Valle y Ordóñez. Ese contrapunto es revelador de lo que ese siglo XX que se acercaba comenzaba a significar. Julio Herrera Llobes no iba a comprender ese mundo que se venía con pasos agigantados, ese mundo de las leyes sociales, del estatismo, de la secularización. Julio Herrera va a pertenecer a otra época. Precisamente Montero Bustamante, que él en ese libro Estampas en realidad está haciendo historia reciente porque está muy fresco el recuerdo de Herrera Llobes, dice, en un pasaje de esas estampas él dice, describiendo a Julio Herrera, cuando se le examinaba con atención se advertía cómo el dandismo, que en él era innato, ocultaba penosas intimidades. La levita o el yaqué, aunque de corte impecable, eran articulados y tenían larga historia. El inmaculado yaqué se rendía ya al tiempo. El ceñido pantalón de fantasía revelaba la industria del ama de llaves. Los botines de alto tacón que calzaban el pequeño pie patricio denunciaba el largo uso y a veces el dolor. Es decir, él explica esa decadencia, es decir, el auge y la decadencia de todo un sector social de Montevideo del siglo XIX. Y Herrera Llobes no estaba solo, no era él solo así, sino que él se rodeó de un pequeño grupo de privilegiados, Pibel Devoto lo llamó los patricios, que entendían la función pública como una tarea de aristócratas seleccionados. Su idea era la de una república restrictiva, y junto con él estaban Juan Alberto Capurro, Blas Vidal, Carlos María de Pena, que va a ser su ministro de Hacienda cuando venga la debacle, Manuel Herrero y Espinosa, Francisco Bauzá, Carlos Berro, con ellos dos tenía a los católicos de renombre a su lado. Y frente a este grupo selecto, Valle y Ordóñez, que reclamaba nuevos nombres y nuevos hombres, porque él era la renovación de ese partido. Pero también la concepción del poder de Julio Herrera Llobes fue especial. La forma en que centralizaba el gobierno en su persona, disponiendo del ejército, adueñándose de la administración, convirtiéndose en jefe absoluto de su partido, en una muestra de influencia directriz que lo había llevado a arbitrar las elecciones a su antojo y decidir quiénes integrarían las listas al Senado o a la Cámara de Diputados. Esa fue la visión de la banderita colorada al tope, como era el eslogan en ese momento. Y este fuerte presidencialismo que ejerció Julio Herrera Llobes estaba basado en dos vertientes que Zunfelde sintetiza muy bien. Por un lado, la eliminación sucesiva del caudillismo y del militarismo, y por otro, la propia Constitución de 1830, que le daba al presidente plenos poderes. Las elecciones eran fraguadas y el hecho no se ocultaba. El caballo del comisario no podía perder. Pero, de todas maneras, en 1889, en un censo de Montevideo, cuentan 15.000 ciudadanos, es decir, un número que era fácil de manipular. Y todo este accionar político de Julio Herrera Llobes, que comenzó muy temprano en su vida y que culmina en su presidencia, uno puede imaginar, y otra vez la imaginación, que le consumió mucho tiempo y mucha ambición.
como ya sabemos, el viejo y querido todo no se puede, repercutió en el otro personaje, en Elvira Reyes. Una mujer, un nuevo ejemplo del lugar a que fue confinada la mujer en la sociedad del siglo XIX. Porque ni siquiera el XX, en donde, bueno, y recuerdo un poco a Celia, los principios del siglo XX, cuando ya las primeras manifestaciones de las feministas estaban apareciendo, la posición de avanzada de Valle y Ordóñez con respecto a la mujer, por lo menos eso empezaba a permear aquellas cabecitas de las mujeres. Pero Elvira fue hija de la cultura patriarcal y burguesa, en donde el rol de la mujer era ser subalterna del padre, del esposo, del novio en este caso, del hermano mayor si lo tuviera. Una cultura que impuso la concepción predominante de que el amor tendía a separar sentimiento y sexualidad. Recordemos que para las mujeres burguesas la tímida unión conyugal con el esposo era la única sexualidad permitida. El amor no se vinculaba a la plenitud de los sentidos, era algo exclusivo del alma, porque otra cosa era vulgarizarlo, como lo hacían a los ojos de las burguesas las prostitutas. Elvira Reyes quedó en el estadio de la ternura, nunca pasó al estadio de la pasión. Ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre este largo romance. Yo tengo mis reparos con respecto a la conducta del novio, con respecto a los cambios permanentes de la fecha del matrimonio, sobre las oportunidades que hubo y que no se dijeron. En esta historia lo no dicho tiene un peso muy significativo. Pero yo no voy a quitarle la expectativa a la trama, porque ustedes, como digo siempre, lean el libro, disfrútenlo mucho, pero sobre todo recomiéndenselo a sus hijas, a sus nietas y a sus sobrinas. Porque, y con el perdón de los presentes, un hombre no vale la espera de una mujer ni media hora y menos 50 años. Muchas gracias. No le conocía a Carolina, si esta feminista, pero bueno. Después de ver a tantas mujeres uno se vuelve. Pero muy atinada la observación y la recomendación. Bueno, agradecerles a todos ustedes por estar presentes. Y empiezo agradeciendo, porque primero es lo que corresponde, pero además porque después me olvido. Por supuesto a Carolina, que como decía al comienzo, a esta altura te puedo nombrar mi presentador oficial. Carolina, que es historiadora y es responsable de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Agradecer a mi editorial, a Penguin Random House. Allá está Julián, el director editorial, está Rodrigo, el gerente general, están Victoria, Virginia, Martín, Gerardo. A esta altura podemos bien decir que somos amigos, llevamos muchos años, y Dios quiera, y así lo permita, nos deparan otros tantos por venir. Quiero agradecer especialmente que vi que está por allí, no sé si está fuera de la sala, alguien que para mí su voz y su palabra es algo fundamental en todos mis libros, que es María Cristina Duto, Maki, mi correctora desde el Vamos, desde hace... El otro día hacíamos los cálculos, hace 20 años que estamos aquí, en esta vuelta de que vos me corregís mis trabajos, y bueno, cumplimos bodas de que... no sé, bueno, dentro de 5 vamos a cumplir bodas de plata, pero por lo pronto hace 20 años que trabajamos, mejor dicho, con este equipo, y trabajamos con Maki, y realmente es para mí un placer y una gran
tranquilidad. Por supuesto que voy a agradecer a Fernando Bonilla, mi socio en la investigación, que está por allí, con Ana, su mujer. Y quiero agradecer muy especialmente en este libro a Andrea Jordán, que es psicóloga y grafóloga, a quien le solicité su apoyo, su ayuda, porque ¿qué pasa? Y voy a lo que planteabas hace un rato, lo de las cartas. Sí, tuve la enorme fortuna y privilegio de acceder a un archivo magnífico que guarda el expresidente Luis Alberto Lacalle, con cartas transcritas por su señora madre, doña Hortensia, pero transcritas con una caligrafía que son la envidia de cualquier persona. Carolina me va a entender, quienes frecuentamos los archivos, muchas veces los obstáculos que nos encontramos a veces es poder leer esos manuscritos, por el tipo de letra, pero sobre todo también por el paso del tiempo. Estas cartas, que son muchas, muchísimas, están muy cuidadosamente transcritas, con fecha, puntos, comas y hasta errores, en hojas tabaré, con una caligrafía que yo deduzco de una persona, no sé exactamente si tiene la caligrafía de las antiguas alumnas del Sacré-Cœur o de las dominicas. Por allí viene esa caligrafía francesa, pero una delicia realmente esa letra, y una delicia el contenido. Bueno, a ellos fueron un insumo muy importante, como tú bien decís, en esta historia, porque por otro lado están las cartas, y muy bien cuidadas y guardadas en el Archivo General de la Nación y en el archivo, en el Museo Histórico Nacional, donde está el archivo Julio Herrera y Oves. Y allí es donde entra Andrea Jordán en esta historia. ¿Qué pasa? Las cartas de Elvira, que no son muchas, por un tema de deterioro, por el paso del tiempo, fueron transcritas, están pasadas a máquina. Y una carta dice tanto por su contenido como por su forma, por su caligrafía, por lo menos a mí me lo dice. Y fue por eso que una de las obsesiones de Fernando Elvira fue conseguir la letra de Elvira, saber cuál era realmente su letra. No simplemente lo que estaba tipeado o transcripto por una máquina de escribir. Y fue allí donde nos internamos en otro clásico de nuestras recorridas, que es el Archivo Judicial de la Nación, donde en la sucesión justamente de la familia Reyes aparecen dos claras firmas de Elvira Reyes. Con ese material y con otros, Andrea pudo hacer los informes que figuran al final del texto y donde ustedes van a poder, que además les aclaro, lo interesante de este trabajo fue, o una de las cosas interesantes de esta parte del trabajo fue que Andrea nunca vio el texto, tampoco conocía a los personajes, sobre el final sí, pero ella pudo trabajar en una suerte de total ausencia o prescindencia de información que la pudiera, entre comillas, condicionar o contaminar. O sea que pudo trabajar de una manera muy libre. Y lo interesante también es que luego, al reunir las dos informaciones, todo lo que nosotros habíamos investigado y había empezado a escribir coincidía con ese, digamos, veredicto o dictamen que Jordán hizo. Estamos frente a un nuevo libro, un nuevo desafío, una nueva historia para compartir con todos ustedes. Y el propósito sigue siendo el mismo desde que publiqué mi primer texto, ya hace unos cuantos años. Acercarnos a los hechos reales a través de una investigación periodística y proponerles una mirada distinta o al menos desconocida sobre personajes y hechos de nuestra historia. No desde la historia, sino desde el periodismo. Y lo aclaro adelante de una historiadora prestigiosa, porque yo sé que esto en algunos colegas de Carolina despierta algunos cosquilleos y algunos comentarios de esos que se hacen en voz baja y por detrás, pero bueno, en buena hora. Con la iglesia hemos dado Sancho. El sentir de las violetas no escapó a esa norma,
a la norma de dar una mirada desde el periodismo. Los instrumentos fueron los mismos: investigar, leer, estudiar. En este caso, a un hombre bastante conocido, porque fue un expresidente de la República, porque su nombre lo recuerda una de las calles más importantes que cruzan hoy la avenida 18 de Julio, en pleno centro de Montevideo, y a su novia. Ella sí, creo yo, que desconocida por la gran mayoría. Es decir, se conocía el noviazgo, se conocía esta historia, pero Elvira no se conocía. Es más, fue dificultoso encontrar fotografías de Elvira. Encontramos muy pocas fotografías. ¿Por qué? Bueno, evidentemente no era una mujer afecta a las fotografías, pero también porque la mayor parte de su vida en esta historia transcurrió en un lugar muy apartado donde transcurría la vida cotidiana de Montevideo, es decir, en el Prado, en una quinta que hoy estaría ubicada frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Toda esa zona, todo ese predio enorme, perteneció a la familia Reyes, José María Reyes, el padre de Elvira, y bueno, ella vivió hasta su muerte allí. Una historia de amor que se teje a lo largo de 50 años, y como consecuencia o resultado de los vaivenes políticos de un país que daba sus primeros pasos en la consolidación como Estado independiente. La novia espera, es una novia espera ilusionada. Me imagino que como toda novia enamorada, no teje como Penélope, pero sí borda Juárez. Y busca el sentido a esas esperas en esos tiempos tan prolongados. ¿Es una historia romántica? Yo creo que sí. Al menos así se ha presentado a lo largo de los años, casi exclusivamente a través de la tradición oral. Sin proponérmelo, sin tampoco proponérselo la editorial, con El sentir de las violetas, hemos armado una suerte de trilogía con los libros que lo anteceden: Mejor callar y Carlota Ferreira. Los tres muestran, a mi entender, a una mujer, o a las mujeres, o los tres muestran a mujeres que vivieron una época y que convivieron en lo que conocemos como la generación del 900. Carlota y Chela fueron mujeres transgresoras, vaya si lo fueron, que no supieron, no pudieron, no quisieron amoldarse a los cánones de la época, mientras que Elvira, entiendo yo, aceptó las normas que la sociedad uruguaya le impuso a las mujeres de su tiempo. Lo aceptó, y yo creo que hasta con felicidad, y ustedes dirán si con resignación o no. Yo planteo una cantidad de preguntas al lector al comienzo del libro y a lo largo del libro, y son ustedes, que espero que lo lean, quienes, encontrarán la respuesta indicada o adecuada. El sentido de las violetas sí cuenta una historia real, de amor, de ambiciones desmedidas, de odios e intrigas políticas, de gestos de grandeza y pequeñas miserias, de entrega y sometimiento, de engaños y falsos sentimientos, de sueños e ilusiones frustradas. Bueno, ustedes serán, como decía hace un rato, o hace unos instantes, quienes encontrarán o no la definición correcta. Y yo quiero terminar mis palabras, no quiero extenderme más, con unos versos de quien es para mí el poeta del que tengo en mi mesa de noche sus obras completas, y cada tanto leo algún verso. Y que es un poema que, breve, no me voy a poner a declamar, no se asustan, que antecede estas páginas.
tarde tranquila, casi con placidez de alma, para ser joven, para haberlo sido, cuando Dios quiso, para tener algunas alegrías lejos y poder dulcemente recordarlas. Antonio Machado. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos, nos invita a compartir un brindis y a seguir charlando. Así que muchas gracias nuevamente. ¿Ah, sí? ¿El qué? Elvira Reyes, no me doy cuenta. José María Reyes, porque era que me hizo la... bueno.